Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Hola, buenas noches. Bien, contento, feliz de estar con todos ustedes aquí del lado de afuera de mi casa. Adentro tengo tres chicas haciendo sus cosas, entonces preferí salirme y dejarlas en paz de un ratito a ellas. ¿Cómo estás Ok, vos? ok, muy bien, muy bien. La verdad que contento, Diego, dándote la bienvenida aquí a nuestro canal CBTV. Así Súper. que sos parte de la familia de nosotros. Es un placer que estés acá y obviamente pues aún más estar en contacto, creciendo siempre en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que Amén. ahorita la idea sería, Diego, contestar algunas preguntas, algunas interrogantes de los muchachos que obviamente han sido eh, prehechas y Ok. las han enviado a nosotros por correo electrónico, por mensajería y queremos que nos ayudes. Mira, hay un poco de todo, así que vamos a ir avanzando por el tiempo, pero sí, la temática sería prácticamente si alguno de los muchachos que está ahorita en el taller quiere comentar o hacer alguna extensión de la pregunta que te vamos a hacer, pues lo chatea y ahí vamos desarrollando la entrevista, Diego. Me van a meter en problemas. Bueno, Nada, 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 estamos en familia, así que espero que esto, el contenido final les sirva para subirlo en el canal. claro que sí, claro que sí. Así que, mira, tenemos de todo un poco. No sé si querés vos escoger. Tenemos dentro de las temáticas, hay preguntas existenciales, hay Y preguntas religiosas. recetas de cocina. Nah, eso sí fallaron los muchachos. Mira, creo que se han hecho MasterChef con el tema de la cuarentena, así que no tienen muchas dudas en eso, pero ahí hay de todo. Mira, hay preguntas hasta de feminismo, eh, hay preguntas hasta fuera del planeta. Así que vos mandás, Diego, ¿empezamos? Dale, lanza lo que tengas ahí para ver. Ok, vamos con la pregunta número 1. Eh, ¿Por qué todos llevamos el pecado original si fue una sola persona la que cometió el error? Ok. Ok, bueno, esa pregunta es súper interesante, porque para entenderla hay que meterla en la historia, ¿verdad? Los que estamos conectados probablemente lo sepamos. En Génesis, en sus primeros capítulos, se narra cómo Dios crea todo perfecto, es el plan, el diseño de Él, y luego se habla de cómo crea el hombre y lo pone a administrar un lugar que es el jardín del Edén, y el hombre peca estando en el Edén. El Señor le había dejado una serie de lineamientos claros y el ser humano no los sigue, decide por su cuenta imponer su visión personal por sobre la voluntad de Dios. Todo esto que estoy diciendo está en Génesis del 1 al 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? En el momento en que desobedece el ser humano y se sale de la voluntad de Dios, el pecado queda en el ADN del hombre, por así decirlo, y lo hace merecedor de la muerte, ¿verdad? ¿Por qué lo hace merecedor de la muerte? Bueno, porque el Señor es absoluto, Él es perfecto, Él es santo, y para Dios, 1000 pecados, 100 pecados, un pecado, sigue siendo pecado. ¿Por qué cae en un solo hombre? Eh, ¿Por qué cae el castigo en toda la humanidad si es un solo hombre? Bueno, yo esta pregunta una vez me la hicieron y pensé, bueno, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tener Dios a Adán, escogen a Diego Solís? Imagínense que la Biblia en Génesis dicen, y creó Dios al hombre, hizo Dios a Diego Solís y lo puso en el jardín de Edén. Probablemente yo no hubiera durado lo que duró Adán. Cuando yo veo mi vida y la analizo, me doy cuenta de lo mucho que he fallado, y cuando entiendo que no es el tema de una pequeña acción, es el tema de quién es Dios, de lo absoluto que Él es, de lo perfecto que Él es, me doy cuenta que más allá de decir que por culpa de Adán ahora yo estoy aquí en la tierra, yo me doy cuenta que mi vida también es sinónimo de pecado, y por eso me hace necesario conocer a Cristo, vivir de su gracia y obtener esa reconciliación que hay con el Padre a través de Él. Entonces, más allá de echarle la culpa al pobre Adán
o a la pobre chica Eva. Normalmente hay muchísimos chistes machistas que le echan la culpa a Eva. Ay, Eva, si no te hubieras comido esto. Yo la verdad me pongo a pensar, bueno, ¿cómo somos cada uno de nosotros frente a Dios? ¿Verdad? Adán simplemente hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, fallar, desobedecer. Lo bueno es que así como hubo un Adán, hay un segundo Adán. Ese segundo Adán es Cristo, ¿verdad? Y por eso nosotros somos llamados a ser como Cristo. Y por eso Cristo demuestra que sí se puede. Un Dios que es 100% hombre y 100% Dios, camina aquí en la tierra, se entrega por nuestros pecados, muere y resucita y nos da la oportunidad de decir, Señor, yo sé que Adán pecó, yo sé que yo pequé, porque todos pecamos, pero hay uno que no pecó. Ese Ok, es Cristo. ok, excelente, Diego, excelente. No puedo me partir, si no me emociono, mano. Sí, la idea es avanzar porque son varias preguntas. La verdad que los chicos Ya me mandó a callar. se emocionaron bastante y pues tienen bastantes consultas para vos. Y hay algunas que sí te aclaro, o sea, los mismos chicos las han hecho, pero conociendo el contexto, ellos las están haciendo porque tal vez en su entorno Ajá. hay amigos, familiares, de los cuales tal vez ellos quieren tener herramientas para poderles contestar, ¿verdad? No vayas a creer que en el grupo hay ateos, no. Pero la idea es esa. Va la segunda pregunta. A ver, dale, Eh, le haces una y pregunta. va en la misma línea. Hablemos de libre albedrío. Ok, Aquí el joven que escribió esta pregunta hizo un contexto de eso, pero al final, si tenemos libre albedrío y Dios sabía que quién iba a ser salvo o quién no, por decirlo así, básicamente él ya sabía la elección porque Dios es omnisciente. ok. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿para qué vivir en la tierra si esa vida, o sea, solo es de paso la vida terrenal, si mejor pasar de una sola vez a la vida celestial, por decirlo así? Te Bueno, escuchamos. ese tema del libre albedrío es todo un debate que creo que sería mentira. Aquí pudiéramos hablar por semanas y unirnos a muchos foros que llegan hablando esto por centurias, ¿verdad? El tema del libre albedrío es un tema que todavía nos cuesta entender y que podemos ir a la palabra cuando el Señor nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Aquí hay una realidad. En el momento en que hacemos a Dios finito y lo intentamos entender completamente, estamos diciendo al mismo tiempo, no, Dios, tú no eres Dios. La realidad es que hay cosas que nunca vamos a poder entender hasta que estemos cara a cara con Él. Creo que una de estas es el debate que nos presentan enfrente. El libre albedrío es la oportunidad que nos da el Señor de elegir nosotros sobre lo que tenemos enfrente. Así como Dios le dio la oportunidad a Adán y a Eva de no comer de ese fruto, el libre albedrío de Adán y de Eva era si querían o no comer del fruto. El Eh, diseño original, ¿verdad? El el, diseño. el diseño original. La vez pasada, Diego, disculpa que te interrumpa, pero la vez pasada hablando con vos, me mencionaste algo de un diseño como de una casa. Me gustaría que lo compartieras con los muchachos ese ejemplo. Bueno, ese tema es buenísimo porque una vez me hicieron la pregunta y me decían, Diego, si Dios sabía que el hombre se iba a equivocar, ¿para qué tentó Dios al hombre poniendo el árbol del bien y del mal en el jardín del Edén? ¿No es Dios impulsándonos a pecar? Entonces yo me quedo así, yo digo, bueno, quiero hacer una analogía con una casa. Sí, yo tengo dos niñas, ahora están grandes, tienen 12 y 8 en este momento. Ok. Eh, Cuando eran chicas, en la casa, evidentemente como en toda casa, teníamos enchufes. ¿Se dice enchufe en Panamá? Sí, un conector. Sí, sí, sí. Conector. Tenemos conectores, es el lugar donde conectamos las cosas para que carguen el celular, por ejemplo. Entonces, yo le decía a mi niña pequeña, de unos 2 años, yo le decía, Amanda, Jimena, no metas el dedo en el enchufe, porque si metes el dedo en el enchufe te puedes morir. No lo hagas, no lo hagas. La orden era clara. Niña, no podés meter el dedo en el enchufe. Si querés meter el dedo en el carrito, si querés jugar con el otro muñequito, si querés despedazar un almohadón, listo. Pero en el enchufe no lo hagas. Entonces yo pregunto, ¿era yo malo o la estaba incitando a ella
a fallar por tener un enchufe en mi casa? No, simplemente es parte de la arquitectura de un lugar que lo necesitaba, que en ese momento ella no tenía edad para utilizarlo y que no implicaba que yo la estuviera tentando hacerlo. Simplemente es parte de ese diseño. Entonces, el libre albedrío o el tema del árbol del bien y el mal, yo lo visualizo así, me permite explicarlo de una forma muy simple así. Eh, el diseño del árbol del bien y el mal es parte de la arquitectura que Dios hizo del Edén, era parte importante, y así como yo, papá, le digo a mi hija, no metes el dedo en el enchufe, no porque el enchufe sea malo, sino porque puede acarrear consecuencias, Dios le dijo al ser humano, esto no me coman, ¿verdad? El libre albedrío siempre estuvo ahí. Ahora, un Dios que es omnisapiente permite que las cosas pasen, porque aunque Él es soberano y puede hacer que suceda lo que Él quiera, Él sigue siendo Dios y nos da esa oportunidad de elegir a nosotros. Ok, ok. Quedó Excelente, más o Diego. menos. A ver, si no queda más o menos, ahí me dicen. No, aquí todos estamos claros, por lo menos en el chat estamos tranquilos ahí. Vamos a pasar a otro tópico. Ya pasemos un poco más del Génesis, avancemos y hablemos un poquito de religiones, Diego, rapidito. Aquí hay una pregunta, dice, cada religión asegura y define que son la religión única y que predican la verdad. ¿Qué hace la diferencia al cristianismo de las otras religiones? ¿Por qué el cristianismo es la verdadera? Súper, una pregunta de apologética, me encanta. Vean, algo muy interesante es que el cristianismo es una fe inteligente, a diferencia de muchas otras religiones o creencias que se basan en temas que no tenemos testigos presenciales. El Nuevo Testamento, por ponerles un ejemplo, es de los documentos fidedignos de la historia y cualquier persona y aquí hablemos de ciencia, olvidémonos de religión, olvidémonos de todo. Las copias tempranas del Nuevo Testamento ascienden a más de 5.900 con testigos oculares cercanas a menos de 60 años de Cristo ahí. Los documentos que prueban que Cristo vivió en literatura no cristiana de su época son bastantes que prueban que Cristo estuvo acá. Entonces, la religión, cuando somos atacados diciendo, pero tu religión no es verdadera, pero lo que crees no es verdadero, es que la ciencia sí. Yo le digo, olvídate de la religión, está bien, vamos a la ciencia. Vamos a las pruebas, por ejemplo, las cartas paulinas son escritas a menos de 30 años de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y en esas cartas paulinas podemos encontrar, por ejemplo, en Filipenses 2, como Cristo y la descripción de quién ellos creían que era Cristo, bajó de donde estaba en su reinado y se hizo hombre, caminó con nosotros, murió en obediencia y resucitó. En ese momento, habían personas presenciales, testigos oculares que pudieron haber dicho, Pablo, no, tú estás mintiendo. Pero nada de eso aparece. Nada de eso aparece. Entonces, las preguntas ante documentos reales que hablan a nivel arqueológico de una figura, un Cristo real, nos hacen pensar, bueno, ¿dónde está fundamentada nuestra fe? El cristianismo es una fe muy madura. Yo lo que quiero hacer es invitarlos. Sé que hay mucha gente que puede hablar de otras religiones y que Cristo ha dejado de ser el camino para convertirse en un camino, pero cuando esas mentes intelectuales llegan a cuestionarnos, llevemos esto a un tema de fe, a un tema de cómo está nuestro conocimiento de la palabra del Señor desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de lo que la misma historia nos prueba de quién es Cristo. Ok, excelente, excelente. ¿Hay alguien que quiere hacer un aporte acá? Voy a abrirle el micrófono a Gilberto. Gilberto. Hey, Gilberto, buenas tardes. Hola, 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 ¿cómo estás? Tiempo Hola, sin verte, Gilberto. una felicidad aquí poder verte, así sea en videollamada. Igual, ahorita volvemos a jugar fútbol juntos. Sí, sí. Era más un aporte a la primera pregunta
y porque me gustó todo, la forma en que lo expresaste y todo, y un aporte acerca de lo del pecado original, que uno cuando lee Romanos, especialmente el 5, que es donde habla de la analogía de Adán y Cristo, ahí se ve que por cuanto todos pecaron, así que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, aún los que no cometieron la transgresión de Adán. O sea, aún que hayamos pecado diferente a Adán, ya cuando entró el pecado en el mundo, entró la muerte por el pecado, se dicen que todos entraron y estamos como manchados, ¿no? Y ahora nuestra como que voluntad se vuelve que no queremos hacer las cosas de Dios y entonces al final es como tú dices, si a mí me ponen a mí en el jardín del Edén, yo hubiera sido diferente. Y es como una forma también de verlo, ¿no? Y era un pequeño aporte ahí. Súper, Excelente. experto. Yo creo que yo hubiera podado el árbol y me lo como también, ¿verdad? Ok, ya que estamos hablando un poquito de pecado, acá va otra pregunta, Diego. Dice, ¿cómo puedo acercarme, perdón, a Dios cuando no me siento bien conmigo mismo? Por ejemplo, a veces vienen pensamientos a mí que me hacen sentir hipócrita con Dios y yo quiero seguir acercándome a Él, pero esos pensamientos me invaden. Qué bonita pregunta, porque es una pregunta de relación y espiritualidad. Hace un rato hablaba que 1000 pecados, 100 pecados, un pecado, para Dios sigue siendo pecado, ¿verdad? Y un Dios que es absoluto, es lo mismo. Al final de cuentas, nosotros representamos eso que está contrario a Cristo. Nuestro pecado representa eso que está contrario a Él. Entonces, por más escandaloso que sea lo que estoy a punto de decir, nuestra cantidad de pecado, lo que cargamos en nuestra vida de pecado, nunca va a ser obstáculo para acercarnos al Señor, ¿verdad? Sé que es escandaloso lo que estoy diciendo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque para Dios un pecado, 100 pecados, 1000 pecados es lo mismo. Al final de cuentas, lo único que nos permite acercarnos a Dios es Cristo. No hay más opción. Es la gracia de Cristo que toma el lugar que a mí me corresponde por un pecado, 100 pecados, 1000 pecados y nos permite entablar una relación con Él. Satanás se ha empeñado en hacernos creer que nuestra ritualidad, que lo que nosotros intentamos hacer es lo que nos va a acercar a Dios. Que si ustedes lo ven y leen con atención en la carta de Pablo hacia los colosenses, ese es el reto. Ese es el reto, porque había gente que les estaba diciendo que tenían que hacer X o Y cosas para poder acercarse al Señor. Pero Pablo en Colosenses 3 dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan su mira en las cosas de los cielos y no en las de la tierra, porque muertos ya somos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, que Satanás nos venga a decir, es que sos un hipócrita porque pecaste y entonces ya no te puedes acercar a Dios, es un engaño del enemigo. Ahora, con eso estoy dando licencia de pecar en ninguna manera, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el Señor, primera de Juan 1:9 nos dice que siempre que nosotros nos acerquemos a Él para pedirle perdón, el Señor va a estar listo y dispuesto para perdonarlos. Así que mis amigos, yo los quiero incentivar a que la confesión sea parte de nuestras vidas. Así como oramos para pedir bendición, así como oramos por los alimentos, así como intercedemos por nuestros amigos, acostumbrémonos a pedir perdón siempre, porque dependemos de ese perdón. Ok, excelente. En esa misma línea, Diego, ¿qué le dirías a una persona que mandó esta pregunta? Dice, soy la única o único, porque puso un arroba, cristiano en mi casa, que sigue siendo fiel y los demás integrantes no. ¿Eso podría afectar en mi vida espiritual? Wow, qué pregunta. Mira, me llega al alma eso que están poniendo ahí. Número uno, quiero decirte gracias. Gracias por mantenerte fiel. Gracias por seguir a la palabra. Gracias por buscar de Dios. Gracias. Lo que vos hagas con tu vida hoy va a impactar en la espiritualidad de toda tu casa. No desmayes, no des un paso atrás. Sigue orando, sigue fuerte leyendo la palabra, sigue dando testimonio. Número uno. Número dos, quiero cambiar tu óptica. Efectivamente, si vos cedes a cosas que otros están haciendo lejos de tu palabra,
te puede afectar. Pero también recordar que el Señor nos ha llamado a ser la sal de la tierra, a ser la luz, esa luz que se pone en un lugar alto y alumbre. Así que quiero que gires el enfoque de cómo estás percibiendo tu vida de estoy en un lugar donde me pueden contaminar, a decir estoy en un lugar donde puedo alumbrar. Que el Señor te use, que si te mantienes firme, vas a contar el testimonio de cómo has llevado de nuevo la palabra a esos corazones y el Señor te va a respaldar. Excelente. Mira, vamos ya al tramo final y la idea es, tal vez no entrar en polémicas, pero viene una pregunta que no sé cómo la vas a contestar, la verdad. Dice, No ¿qué sé. ¿qué rol tiene la mujer en la Biblia? Y si desde el punto de vista del feminismo es menor al hombre. Ay, qué pregunta más interesante esta. Vean, la Biblia es escrita en la Palestina del primer siglo, ¿verdad? Uno tiene que entender todo lo que la Palestina del primer siglo tenía en medio y lo que implicaba a nivel social esto y lo muy revolucionario que fue Jesucristo con las mujeres. Es algo que nosotros en el siglo XXI no podemos observar porque nos cuesta entender que para poder interpretar la palabra, ¿verdad? Tenemos que hacer puentes en el tiempo. Tenemos que respetar que a la palabra le tenemos distancia cultural, distancia idiomática, distancia en el tiempo, distancia geográfica. Tenemos muchas distancias en medio y si analizamos el Antiguo Testamento, tras de eso hay distancia de pacto, ¿verdad? Hay que interpretarla muy bien. Entonces, por ejemplo, la resurrección de Cristo, eso es Mateo 28. Luego Juan 20 también está la resurrección de Cristo. Cristo se le aparece primero a las mujeres. Voy a lanzar simplemente ejemplos. Las mujeres en la época de la Palestina del primer siglo ni siquiera eran consideradas personas con un testimonio válido. En un juicio yo no podía decir, sí, ella lo vio, porque van a decir, no, ella es mujer, tráigame un hombre aquí para decirlo. Pero Jesucristo decide presentársele primero a las mujeres y son las que traen el mensaje. Y chicas, ustedes que están escuchando eso, no tienen idea de lo revolucionario que fue. Porque si alguien en la Palestina del primer siglo quería inventar un mal cuento, tenía que empezar así, diciendo, es que las mujeres dijeron, pero no, nuestro Señor le da un valor súper especial a quienes son ustedes, a lo mucho que aportan. Cuando, por ejemplo, yo veo a Pablo en Efesios escribiéndole a los maridos y a las esposas que se amen y que se respeten mutuamente, no tienen idea de lo revolucionario que fue para su época, porque la mujer era considerada hasta ese momento alguien que se tenía que sujetar y listo. Pero el amen, el entregues, el marido amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia, es una exhortación profunda que revaloriza a la mujer. Definitivamente, para poder captar la hermosura, por ejemplo, de un Efesios 5, hay que hacer los puentes, hay que cruzar los puentes culturales para poder mirarlo. Pero yo lo que sí les quiero decir es que el Señor se preocupó montones en decir, hey, chicas, ustedes son parte de mi plan. La resurrección se anunció a través de su boca en primer lugar, ¿verdad? Así que llénense de fe, dejen que el Señor las use. Sé que hay muchas interpretaciones que vemos con la óptica modernista por modernista del siglo XXI, cuando ya estamos hablando de la Palestina del primer siglo. Si no entendemos bien la cultura de qué era lo que había antes, corremos el riesgo de malinterpretar la Biblia. Así que también que sirva esto como un llamado de atención para decir, hay que estudiar muy bien los contextos sobre el cual la Biblia fue escrita para poder dar el verdadero significado y llevar el mensaje correcto a otros. Ok, vamos a un par de últimas preguntas ya. Salí bien librado, Isra. Pues ya veremos qué nos dicen las amigas de la iglesia. Nada, bien, todo bien, Diego. La verdad que agradecemos todos tus aportes, clarísimos. Y bueno, yo veo que acá hay una relacionada en eso. Eso. Isra, quería comentarte acá un versículo pequeño para el joven que dijo pues que era el único que estaba en su casa buscando de Dios y todo lo demás.
Okay. David en el Salmo 119, del 9 al 16, dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he gozado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estudios con mis labios. He confiado todos los juicios de tu boca. Me he gozado del camino de tus testimonios, más que da toda riqueza, en tus mandamientos meditaré. O sea, que le aconsejo eso, que busque siempre y que lea ese salmo y que se apaga ese salmo, que con eso él va a estar cerca de los caminos del Señor. Ok, gracias Santiago por la aportación, buenísima. Bien. Aquí me están diciendo de producción que no me preocupe por el tiempo, si salen más preguntas, seguimos, dicen. Bueno, no, la verdad que es bonito hablar de la palabra y seguir y platicar muchas preguntas y todo lo que van, pero quiero hacerte un par de últimas preguntas dentro de lo que tenemos estipulado, Diego. Una Vale. es la siguiente. En esta época que podemos agarrar cualquier plataforma y ver predicadores, personas que agarran un live y hablan lo que ellos piensan de la palabra, ¿cómo nosotros podemos filtrar lo que escuchamos y a quién escuchar? Esa es la pregunta. Qué pregunta más buena, porque eso es como llegar en estos tiempos del COVID, es como llegar al centro comercial y ver todos los lugares para comer. Y uno dice, qué bueno aquello, y luego dices, qué bueno aquello. ¿Qué escuchar? Bueno, número uno, yo siempre les recomiendo coman de su iglesia local, ¿verdad? El primer consejo es coman de su iglesia local. ¿Por qué de su iglesia local? Bueno, porque tiene una visión, los conoce, los acompaña, los escucha, y va mucho más allá de la prédica. Número dos, si ustedes quieren escuchar algún otro predicador, no hay ningún problema. Eso sí, pésenlo. Pesen qué es lo que están recibiendo. Tiene que ir de acuerdo a la palabra. No personas que agarran un versículo para justificar sus propios pensamientos, sino personas que nos enseñan qué es lo que dijo Dios para nosotros en ese versículo, de acuerdo a lo que Él realmente habló, ¿verdad? ¿Cómo llegar a ese tipo de conclusiones de cuál sí y cuál no? Bueno, uno requiere que ustedes mismos tengan un estudio personal de la palabra de Dios. Así que esa es otra recomendación. Aprendan a cocinar en casa, ¿verdad? Así como vamos a comer una prédica, cocinemos en casa, aprendamos. Okay. Ahora, otro tema importante de esto, Isra, es el tema relacional. Recordemos que la predicación, y esto es algo que no tengo ningún problema en decirlo, y lo he dicho muchísimo los últimos 21 días, la predicación no es la cúspide del ministerio. Si ponemos el micrófono y el púlpito como el centro máximo del ministerio, habremos equivocado el camino. Entonces, además de a dónde comer una prédica, yo los reto a que piensen, ¿a quién busco para que ore por mí? ¿A quién le cuento mis problemas? ¿Con quién oro juntos? ¿De quién me dejo guiar? ¿De quién me dejo aconsejar? Que el concepto de puedo comer cualquier prédica no nos embriague de decir, ay, sí, todo lo que hay. Pensemos también en la parte relacional, porque Cristo cambió el planeta con 12 personas sumamente comprometidas. Que eso sea también centro en nosotros. Ok, gracias Diego. La última pregunta, y vamos a ver si nos sale el efecto especial. Te quiero hacer la pregunta y con eso hasta te voy a poner fondo musical, mira. ¿Existe vida en otro planeta? La pregunta que sigue, Isra, gracias. Bueno, si existe vida o no existe vida, no lo sé, ¿verdad? Y la misma Biblia, Dios, creador del cosmos y de todo, no nos especifica, Diego, en la galaxia Andrómeda, en el planeta 3, vas a encontrar vida. Eso no nos lo dice. Así, por ejemplo, podemos agarrar Juan 1 y leer que todas las cosas fueron creadas para Cristo. El Señor se deleitó en hacer la creación para Él. También podemos ver que al finalizar Génesis 1,
Dice que el Señor vio toda la creación y vio Dios que era buena. Así que si existe vida en otro planeta, que eso hoy no lo puedo responder. La Biblia no es un libro de ciencias, es un libro que aborda los conceptos más importantes de la vida, la muerte, la eternidad, quién es Dios, por qué Él quiere una relación con nosotros. La Biblia no es un libro de ciencias que me dice, sí, vamos a encontrar insectos y plantas carnívoras. De eso no trata la Biblia. Pero si algo puedo saber es que si algo existe ya que tenga vida, también hay que definir qué es vida, pero si algo respira o si algo tiene un componente de carbono o si algo hay por ahí, sabemos que Dios lo vio bueno y que Dios lo ama. Eso es lo que sabemos. Excelente, excelente. En realidad, Diego, quiero agradecerte infinitamente la búsqueda en la palabra de Dios, de buscar a Dios. O sea, nunca vamos a tener todas las respuestas, pero igual te agradezco desde ya que has aportado mucho a nosotros y que no sea la última vez. Espero que esta sea la primera de varias veces que vamos a poder platicar desde acá, Panamá, Costa Rica, y poder así ir aclarando varios temas ahí. Quiero ver si hay algo ahí en el chat que quieran preguntar, si no vamos... No, creo que quedamos hasta acá. Diego, si quisieras cerrar con una breve oración, y igual después nos tomamos una pequeña fotografía ahí con todas las pantallas del Zoom y finalizamos, Diego. Te agradezco infinitamente y gracias. Súper, oramos entonces. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos dan estos medios digitales para poder compartir juntos. Gracias por mis amigos de CBTV. Gracias por la misión que has puesto en ellos. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Te pido, por favor, Señor, que potencie sus ministerios, que potencie sus vidas y que cada día se parezcan más a ti. Te amamos mucho, Jesús. Amén. Amén. Amén.